Segunda hora de Gladys en Éxitos, hasta las 6 estaremos con ustedes, igual en Caracas, en Puerto Ordaz, en Maracay, Maracaibo, Mérida, Carigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valeria y Barquisimeto a través del Circuito de Éxitos, además transmitiendo por Twitter y por Instagram por @Circuito de Éxitos y por www.exitosfm.com. Mis cuentas personales, @Rodríguez Gladys en Twitter, @Rodríguez_Gladys en Instagram. Y en esta segunda hora de programa vamos a revisar las medidas que ha tomado el gobierno alemán para lograr declarar bajo control la amenaza del coronavirus. Gladys en Éxitos. Síntesis noticiosa al mejor estilo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Y saludamos en esta segunda hora de Gladys en Éxitos a María Jiménez, es profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford. Y bueno, vamos a hablar con ella, a revisar lo que han sido las medidas tomadas por el gobierno alemán para que, a pesar de haber tenido tantos casos de infectados por este nuevo coronavirus, bueno, los resultados han sido bastante más alentadores y mejores que otros países. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Gladys. Un saludo para ti y tu audiencia. Bueno, ¿qué está pasando en Alemania? A ver, ¿cuáles han sido esas medidas tomadas que, bueno, están resultando? Bueno, Gladys, yo creo que aquí hay diferentes temas por tocar, ¿no? Diría en general tres. Por un lado, la confianza en el gobierno y sus medidas, que ya vamos a entrar a eso. Dos, la capacidad del Estado, sobre todo el sistema de salud, un sistema de salud fuerte, sólido. Y en tercer lugar, el rol de la población, que ha sido bastante disciplinada a la hora de acatar estas medidas. Entonces voy por el primer punto, la confianza en el gobierno. Aquí muy importante resaltar el rol de Merkel, ¿no? Ella ha sido, la canciller ha tenido una comunicación muy clara, serena, periódica durante toda la crisis. Eso ha sido fundamental. También ha usado un lenguaje inclusivo, agradecido siempre a la población por su disciplina y comprensión. Ha tenido mucha empatía con los distintos sectores de la población. Eso sí, yo creo fundamental, porque esto es una situación difícil para el mundo, sobre todo también para los adultos mayores, y aquí ha sido esencial eso, ¿no? Siempre también menciona la cooperación de todos los sectores, mucha cautela. Eso también pudiéramos decir estereotípicamente alemán, ha siempre llamado a la cautela, ha instado también a los estados, pues Alemania es un estado federal, a ser cautelosos ahorita que se han comenzado a levantar algunas de las restricciones, ¿no? Yo creo que otro elemento esencial aquí en su discurso ha sido siempre estar fundamentado y siguiendo los lineamientos del Instituto Robert Koch, que es la agencia del gobierno federal alemán, instituto de investigación responsable del control y prevención de las enfermedades, ¿no? Entonces, en comparación con Trump o Bolsonaro, López Obrador, quienes han minimizado el rol de la ciencia en todo este tema de la gestión de la crisis, pues aquí vemos una canciller que sigue las recomendaciones de los científicos y los investigadores. De hecho, voy a leer aquí esta semana, profesora. Semana.com destaca, por ejemplo, en otros medios, que Alemania ha sido uno de los países que mejor ha controlado la pandemia del coronavirus. De hecho, tiene una cifra de fallecidos bastante menor para la cantidad, proporcionalmente menor para la cantidad de infectados que ya reporta. Y destaca Semana.com que, pese a tener cercanía geográfica con Italia y con España, que son los que más han sentido la dureza de la enfermedad, este país ha logrado contener la enfermedad y ya ha empezado a levantar varias restricciones. Y que detrás de ese éxito también estaría un virólogo que se anticipó a sus colegas y desde enero comenzó a manejar protocolos frente a COVID-19. Se trata de Christian Drosten, director del Instituto de Virología del Hospital Charité de Berlín. Eso es totalmente correcto y justamente corrobora lo que te estoy diciendo, ¿no? Aquí ha habido una cooperación fundamental
entre las universidades y el gobierno. Y no solamente la voz aquí de la academia, de los científicos, sino también el entendimiento del gobierno, que es la hora de escuchar a los especialistas, ¿no? Aquí en Alemania han habido más de 150.000 casos y solo, entre comillas, porque es muy duro, igual 5.300 muertos, ¿no? Cuando comparas la situación con Italia, Francia o España, pues claramente estamos aquí en Alemania por debajo. Bueno, el sistema del Estado también ha dado respuesta, pues, a la crisis, ¿no? Aquí entre el Estado federal y los estados se han organizado para pasar un presupuesto sin precedentes para justamente de las empresas, pero también de las personas. Entonces, esto también le ha dado una fortaleza frente a la población, pues el Estado ha estado al frente justamente de las necesidades, ¿no? En comparación con Latinoamérica, donde vemos que los estados no tienen la capacidad fiscal para atender esta crisis y también la recesión económica que se viene, pues aquí en Alemania vemos lo que es tener una economía fuerte y un Estado capaz de tomar acciones en pro de su población de una manera muy rápida. Por otro lado, el sistema de salud que te mencionaba, ¿no? Alemania fue capaz de hacer test PCR muy rápidamente y esto ha permitido detectar y aislar a los contagiados, incluidos a los asintomáticos, que en un momento pues sabemos que ha sido la mayor preocupación. Aquí se llevan a cabo más de 200.000 pruebas al día. Por ejemplo, en Colombia, en promedio, solamente 3.000. Entonces, a esto me refiero con la capacidad de Estado, cuál es la reacción del gobierno y de todas sus entidades frente a la pandemia. También los hospitales han ampliado su capacidad en cuidados intensivos. Aquí hay más de 28.000 camas de cuidados intensivos y esto significa, por ejemplo, en términos relativos, 34 por cada 100.000 personas. En comparación, en Italia la cifra es de 12 y en los Países Bajos de 7. Entonces, esto también ha permitido justamente una respuesta adecuada a la pandemia. ¿De cuánto es la población de Alemania? Aquí estamos por encima de los 80 millones. 80 millones de personas, pero bueno, 300.000 test diarios. ¿Siguen haciendo? 200.000. 200.000. ¿Siguen haciendo? Se siguen haciendo. 83 millones, Gladys, para ser 83 millones y se siguen haciendo 200.000 test diarios, independientemente de que la persona no tenga síntomas o no haya tenido contacto con algún infectado. Correcto. Una de las cosas que se ha tomado en cuenta aquí es justamente también hacerle test a personas que consideren que han estado en contacto con personas que han podido tener este virus, ¿no? Así ha sido, por ejemplo, el caso de varias personas en Bonn. Y esto es una gran diferencia porque, por ejemplo, en el Reino Unido esto hasta ahora no se hace. De hecho, a muchas personas que tienen o han tenido síntomas no se les ha dado el test, pues el Estado no ha tenido la capacidad de atender a todo el número de las personas con los síntomas. Y me gustaría destacar también el punto de la población, porque yo creo que eso ha sido también muy esencial. Justamente al ver en la canciller un liderazgo legítimo y claro, la población también ha tenido la conciencia de responder, nuevamente aquí reforzando los estereotipos, con la disciplina que esto amerita, ¿no? Aquí no hace falta policía en términos generales para que la gente se quede en sus casas, pero otra cosa muy importante es que la canciller ha dado ejemplos concretos de qué sí se puede hacer en estos tiempos, ¿no? Sabemos bien que el clima en Europa no siempre es como el del Caribe y justamente en estos días de sol se ha propuesto que la población sí puede, bueno, desde el principio de las restricciones, por ejemplo, salir en bicicleta, grupos de a dos, pero no más de eso o no más del grupo familiar, ¿no? Entonces, justamente esa colaboración entre Estado, pero también la respuesta de la población que no cuestiona, ¿no? La importancia de un Estado fuerte y con capacidad de responder, yo creo que también ha sido muy importante.
Tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que al regreso, profesora, estamos hablando con María Jiménez, profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, reportando sobre, bueno, explicando además sobre la efectividad de las medidas tomadas por el gobierno alemán. Se habla de levantamiento de ciertas restricciones, de cuáles estamos hablando. Me gustaría que nos comentara al regreso. ¿Y qué tanto seguimiento le hacen a los pacientes que han dado positivo, independientemente de que no presenten complicaciones? Me gustaría también su comentario al regreso. Gladys en Éxitos. Una manera de situarse en el mundo. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Segunda parte de conversación con María Jiménez. Es venezolana, profesora de Ciencias Políticas en el Departamento de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. De hecho, estuvo en Londres, pero ahora está viviendo en Alemania. Está también su familia. Y bueno, perfectamente conoce cómo ha sido pues, la implementación de las medidas del gobierno alemán con relación a la pandemia de este nuevo coronavirus. Quedó pendiente de hablar, profesora, sobre la vigilancia que hay, por ejemplo, en cuanto a los positivos al coronavirus, independientemente de que no sean casos como pasa en España, que reportan que, bueno, solo aquellos casos que se complican, que presentan síntomas ya agudos, son tratados en el sistema de salud, llevados a hospitales, y los demás los dejan en casa, incluso a muchos no se les hace el test, y bueno, llevan su proceso en el hogar. En el caso de Alemania, ¿cómo ha sido? Aquí, como te dije anteriormente, ha habido esa cooperación, ¿no?, entre el Estado federal y los estados. Bueno, justamente porque Alemania es un estado federal, los estados han tenido también una libertad de diseñar sus propias políticas públicas, vamos a decirlo, para esto, sus propias medidas, ¿no? En general, aquí sí se le está haciendo un seguimiento mucho más amplio que en otros países de Europa, y justamente la respuesta rápida de los test PCR que se están haciendo también se están haciendo justamente en las casas. Aquí ya había antes una cooperación fuerte en el sistema de salud en cuanto al seguimiento de los propios doctores, ¿no? De las personas. Muchos doctores siguen trabajando, es un primer contacto y luego ese contacto te lleva a las agencias que están encargadas justamente de hacer esos tests. Pero en general se puede decir que se hace también el test a las personas que están con síntomas en sus casas y se les sigue haciendo seguimiento para saber cómo evoluciona. Pues también la canciller y también el ministro de Salud ha dejado claro que esto no se ha acabado y todavía no tenemos una certeza completa. Siempre han llamado justamente a la cautela, que aquí las cosas pueden cambiar. Y esto nos lleva al otro tema que mencionaste, el de las restricciones, ¿no? Aquí también, justamente porque no sabemos qué puede venir, la canciller Merkel ha dicho varias veces que esto puede cambiar. Acordemos que siempre el tema ha sido aplanar la curva para no desgastar o colapsar el sistema de salud, ¿no? Ahora se ha permitido que puedan reabrir algunos comercios con una superficie de hasta 800 metros cuadrados, así como concesionarios de automóviles, tiendas de libros o bicicletas. Los supermercados claramente siguen abiertos, pero otros comercios denominados no esenciales pues siguen cerrados, ¿no? Incluso las medidas de distanciamiento social se mantienen. Gladys, aquí sigue la política, la dirección de tener los 2 metros de distancia y no salir en grupos grandes. Allá no se ve, por ejemplo, un mercado con gran cantidad de gente, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, en zonas populares, como puede ser Petare, por mencionar, o Katia. Eso no se ve allá. No, para nada. También porque la descentralización aquí realmente sí existe, ¿no? Es decir, no hay un supermercado grande para una gran población, sino también hay pequeños supermercados y eso permite que no colapse justamente ese sistema. Pero fíjate, te cuento aquí ya de mi día a día. En el supermercado, los supermercados han también encontrado sus propios mecanismos para incentivar ya las cautelas, de hecho, de la población alemana. O sea, aquí tú cuando sales a la calle sí ves que las personas toman su distancia. En los mismos automercados se han puesto vallas para
distanciar a las personas. También se han colocado protecciones especiales para los cajeros, que de hecho es también un sector de la población a quien Merkel siempre les agradece, ¿no? Porque justamente esas personas que tienen que dar la batalla, no solamente el sector salud, que claramente está muchísimo más expuesto, pero también las personas en los supermercados, en las gasolineras, en todos los servicios, digamos, de primera instancia, pues estas personas también están expuestas. Pero ahí también hemos visto cómo las ciudades han desarrollado mecanismos, o los alcaldes, pero también los ministros, de dar respuestas concretas a la población para que dentro de todo se sienta segura a la hora de salir a la calle. En general, tú si notas menos personas en la calle, menos tránsito, claro. Pero menos además, tránsito profesora, una pregunta, porque comparando con otros países, en el caso de Estados Unidos hemos visto protestas incluso presionando para que se reactive la economía. En el caso de Alemania, la gente está tranquila, confiada y no hay presión de ningún sector. Bueno, aquí claramente sí hay angustias. De hecho, las pequeñas y medianas empresas, también las personas, los freelance que trabajan por su cuenta, pero ahí también los paquetes que diseñó el gobierno han sido justamente también pensando en estas personas, ¿no? Como artistas, músicos y demás, y también las pequeñas empresas para justamente dar esa certeza. Yo estimo que esto va a ser, o sea, puede cambiar si la recesión que se estima del 5%, pues crece aún más. Dentro de todo, yo creo que aquí sí hay más confianza, por llamarlo así, en el gobierno. Fíjate, también mandaron correos a las personas, para las personas que tengan necesidad, pero a todos los, digamos, todos los que tienen una cuenta en cierto banco, le llegan los mensajes de cuáles son las opciones para refinanciar su deuda, etcétera. O sea, aquí ya hay esa certidumbre o confianza porque realmente ha habido una respuesta rápida. Es increíble la organización, porque estamos hablando de una población de 84 millones, estamos hablando también de más de 150.000 contagiados en Alemania y cómo han podido mantener el control y la supervisión, hacer el seguimiento y además ofrecer apoyo. De verdad que impresiona, ¿eh? Totalmente. Y también yo creo que una diferencia aquí es que el bienestar de la población va primero, ¿no? Aun cuando la canciller habla y sabemos que sin una economía estable y sana, sostenible, pues no puede haber tampoco desarrollo. Pero la canciller siempre ha puesto el énfasis ahorita en la población, en el bienestar. No así, por ejemplo, en otros casos, como en el caso del Reino Unido, el caso de Estados Unidos. Justamente vemos que el gran problema de Boris Johnson al manejar esta crisis fue justamente subestimar el bienestar de la población, ¿no? No se tomaron las medidas a tiempo. Lo vemos también en Brasil, lo vemos también en México, es decir, poner en riesgo a la población por temas económicos, pues claramente no corresponde, y vemos que el caso de Alemania pues es un caso exitoso dentro de digamos, la situación. La pandemia. Exacto. Sí, la situación mundial, así es. Bueno, por supuesto, hablar de 150.000 contagiados y 5.000 fallecidos es lamentable, pero cuando comparas, definitivamente el resultado es más alentador en el caso de Alemania. Ojalá que el resto de la humanidad pueda de una u otra manera copiar parte de lo que está haciendo el gobierno alemán y particularmente la canciller Merkel, que sin duda se ha manejado comunicacionalmente de una forma muy efectiva, además con valores como la honestidad, la empatía, que son fundamentales en momentos como este. Gracias, profesora. María Jiménez, de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Me toca hacer una pausa y en breve volveremos a escuchar Gladys en Éxitos hasta las 6.